Ok, ya son las 8 y empiezo. Bueno, buenos días. Mi nombre es Janet Segura Guardián, soy residente de primer año del Servicio de Alergia e Inmunología Clínica. El día de hoy vamos a hablar sobre un caso clínico, en este caso sería marcha atópica. Agradezco a la doctora en medicina Gabriela Galindo Rodríguez por su asesoría en la elaboración de este caso. Vamos a hablar un poquito sobre el paciente. Este paciente se atendió en consulta el 23 de mayo del presente año. Es un paciente masculino de 4 años de edad, su estado civil soltero, religión católica. No fue referido por algún médico, acudieron por iniciativa propia, traído por su madre. Su escolaridad, pues actualmente es estudiante de preescolar. Es originario de Monterrey, radica en Guadalupe desde el nacimiento y el interrogatorio se realizó de manera indirecta a mamá. Su motivo de consulta, tal cual, fue una dermatosis. Esta imagen es solamente representativa de una dermatosis, no es el caso del paciente. Cuando el paciente acudió ya las lesiones eran diferentes. En cuanto al padecimiento actual, refiere que inició aproximadamente 6 meses previos a su consulta, en diciembre del año 2021. Inició con lesiones maculares, eritematosas, pruriginosas. Inicialmente la localización de estas fue axilar, posteriormente se extendió a cara, cuello, región costal, retroauricular y hueco popliteo bilateral. Ante esta situación fue valorado por pediatra, quien indicó manejo con betametasona tópica. Refiere mamá que tuvo una mejoría de las lesiones en esa ocasión. De manera simultánea también presentó síntomas nasales que constituyeron una rinorrea hialina de predominio matutino, estornudos en salva también de predominio matutino, y el manejo por pediatría en este caso fue aseos nasales con agua de mar, con una mejoría parcial de los síntomas del paciente. Las imágenes de arriba también solamente son representativas sobre las lesiones maculares, eritematosas, prurito intenso y eritema en sitios de flexión. Al momento de su consulta no se evidenciaban tales lesiones que mamá había descrito anteriormente porque posterior a la primera valoración por pediatría, pues ella había administrado betametasona 15 días previos a su consulta y esto había mejorado el cuadro, había mejorado las lesiones para cuando acudió con nosotros. Inicialmente mamá no identifica factores desencadenantes de los síntomas, sin embargo, hace unos días me comuniqué con ella y al reinterrogatorio directo sobre la ingesta con chocolate, ella refiere que cuando el pequeño comía chocolate presentaba un aumento en las lesiones en piel y prurito. No había relación aparente con otros alimentos. En cuanto a la evaluación de los síntomas nasales pues constituían en una rinorrea hialina matutina 7 días de la semana, estornudos en salva matutinos 7 días de la semana, no había prurito y congestión aparentemente, los síntomas oculares estaban negados, de los síntomas bronquiales había presentado tos ocasional, no productiva, no tenía antecedente de sibilancias, no tenía antecedente de haber requerido en algún momento manejo con broncodilatadores o esteroides inhalados, no presentaba disnea tampoco, no limitaba sus actividades de juego. En cuanto a la piel, pues presentaba las lesiones eritematosas, pruriginosas en sitios de flexión ya comentados y pues la piel seca característica de los pacientes con dermatitis atópica. En cuanto a los antecedentes personales atópicos, hasta el momento de su consulta, estos fueron interrogados y negados. No había antecedente de asma, rinitis, alergia probable o sospecha de alergia a alimentos, ni otro tipo de manifestaciones alérgicas o antecedentes atópicos. Dentro de sus antecedentes personales patológicos, los prenatales, pues es producto de la tercera gesta de un embarazo normoevolutivo, nace vía abdominal por una cesárea iterativa previa. A las 39 semanas de gestación se egresó en binomio con su mami sin complicaciones y pues la edad materna durante la gestación fue de 23 años. De los postnatales fueron negados hospitalizaciones, quirúrgicos, transfusionales, medicamentos de uso diario. Sin embargo, al reinterrogatorio con mami refiere que tuvo antecedente de reflujo gastroesofágico al mes de edad, que resolvió aproximadamente al año y medio de edad y se dio manejo con inhibidor de bomba de protones. Se le interrogó de manera dirigida si se pensaba o sospechaba en una alergia alimentaria a temprana edad. Mamá comenta que no, que nunca se le hizo este diagnóstico y el reflujo aparentemente no era serio.
Presentó además el antecedente de una dermatosis no especificada a los 6 meses de edad. Desconocemos manejo y diagnóstico de esta dermatosis a esta edad. Dentro de los antecedentes heredofamiliares, madre actualmente tiene 27 años, tiene antecedente de asma en control, refiere que durante la gestación no usó inhaladores y no tuvo complicaciones del asma. Papá de 28 años de edad, en aparente buen estado de salud, se encuentra fuera del núcleo familiar, se desconocen algunos datos. Además cuenta con 3 hermanos que se encuentran en buen estado de salud. Además del antecedente de asma materna, se niegan otros atópicos y otros crónico-patológicos en la familia. Dentro de los antecedentes personales no patológicos, recibió lactancia materna exclusiva durante 3 meses, posteriormente fue mixta, y la alimentación complementaria se inició a los 6 meses de edad a base de papilla de frutas, se incorporó a la dieta familiar al año de edad, refiere que aparentemente no hubo problemas con el inicio de la alimentación complementaria. Habita casa propia que cuenta con servicios básicos, hacinamiento es negativo y aparentemente no cuentan con plantas o mascotas. El esquema de vacunación lo refiere completo para la edad, sin embargo, pues no muestra cartilla. El baño y cambio de ropa se realizan de manera diaria. En cuanto a la exploración física, es un paciente pues, masculino con un peso de 14 kilogramos, talla 104 centímetros. Llama la atención en cuanto al padecimiento actual, sobre todo en cabeza y cuello, pues al momento de la consulta, narinas permeables, mucosa ligeramente hiperémica, con puentes hialinos de moco, los cornetes hipertróficos, sin embargo, no obstructivos. Con respecto a cardiopulmonar, este se encontró sin alteraciones, y con respecto a la piel y tegumentos, había cerosis leve de predominio en extremidades y tórax posterior, lesiones secundarias, sobre todo a rascado, eritema en región escapular y áreas de flexión, sin datos actuales de liquenificación. En este momento se le da un score de 14.3, que ya lo clasifica en una dermatitis atópica leve. Se realizan pruebas cutáneas, las cuales salen positivas en el caso de los aeroalergenos, Olcus, Fleum, Atriplex, Prosopis, el ácaro del polvo y Felis. Y en el caso de alimentos, sale positivo huevo, camarón, cacao, chile, ejote y maíz. En el caso de los aeroalergenos no contaban con gato o no cuentan con gato en casa. Y en el caso de los alimentos se interrogó de manera dirigida si preguntaba algún síntoma con alguno de ellos y solamente se encontró síntomas, o mamá solamente encontraba esta asociación de síntomas con la ingesta de chocolate, que ya comentamos que exacerbaban un poquito las lesiones de la piel. El diagnóstico y tratamiento actual pues, fue una dermatitis atópica leve, alergia alimentaria y una rinitis alérgica leve persistente. Hace algunos días que me comuniqué con mamá, me comenta que ha estado utilizando el emoliente de 3 a 6 veces al día. La resequedad de la piel mejoró de manera considerable. En este momento no tiene lesiones, no tiene síntomas nasales. Ha realizado aseos nasales con agua de mar solamente por razón necesaria. Y pues aparentemente entendió muy bien los cuidados de la piel y tiene un buen apego a cuidados de la piel, además de las medidas de control ambiental. Se le hizo dieta de eliminación a huevo, camarón, cacao, chile, ejote y maíz, la cual está siguiendo con lectura de etiquetas de manera correcta, según comenta, y se le inició la inmunoterapia, en este caso, pues, ácaro del polvo, Fleum, Atriplex, Prosopis y Felis. Aún no completa ni siquiera su primer frasquito de inmunoterapia, entonces vamos a ver cómo le va en 2 meses, aunque ella refiere ya una mejoría hasta de 80% de los síntomas en el seguimiento. Bueno, con respecto al paciente que acabamos de ver, vamos a hablar un poquito de la marcha atópica. Si bien no tenemos muy clara la evolución de este paciente en cuanto a diagnósticos, llama la atención el antecedente de reflujo tan prolongado que tuvo, el antecedente de la dermatosis que presentó a los 6 meses de edad. Desafortunadamente no contamos con imágenes ni con un diagnóstico establecido en ese momento por algún médico. Sin embargo, pues sí tiene su antecedente de dermatitis y de alergia alimentaria ya confirmada, ¿no? En base a esto, pues vamos a hablar un poquito de la marcha atópica, que ya sabemos que es esta secuencia de eventos que pueden, pues al final, generar en un paciente rinitis alérgica, asma, incluso urticaria, esofagitis eosinofílica, y que inicialmente, pues la presentación va a ser a base de una dermatitis atópica o alergia alimentaria. Sabemos que pues, la definición de la marcha atópica habla sobre todo respecto a la historia natural de esta progresión de enfermedades alérgicas.
A medida que la prevalencia de dermatitis atópica disminuye, va a incrementar la de alergia alimentaria, asma, rinitis, esofagitis eosinofílica. Existe un debate sobre qué fue primero, dermatitis atópica o alergia alimentaria. Sin embargo, se ha visto que estas van muy de la mano. Incluso vamos a ver más adelante que la dermatitis atópica se ha visto que tiene una fuerte asociación con el desarrollo posterior de alergia alimentaria cuando hay un daño en la piel que no afecte no hace su barrera de función protectora. Sin embargo, es importante considerar ante este seguimiento la edad del paciente de manera particular, la gravedad de los síntomas del paciente, los antecedentes familiares, el fenotipo y los rasgos genéticos, que sabemos que son todos factores que van a influir en este desarrollo. Sabemos que la marcha atópica es una combinación de factores genéticos, entre ellos mutaciones de genes que afectan la estructura de la piel, y factores ambientales, como la introducción temprana, por ejemplo, de algunos alimentos en la dieta, entre otros, y la exposición también temprana a algunos aeroalergenos, que van a generar una respuesta inmune de tipo 2, y en algunos casos sí vamos a encontrar pues, la elevación de la IgE y especificidad de esta. Se ha visto mayormente que el primer síntoma es la dermatitis atópica seguido de una alergia alimentaria. Se ha visto que hay una mayor incidencia de la dermatitis atópica a los 2 años de edad. Sin embargo, hasta el 50% de los pacientes inicia los síntomas a los 6 meses de edad. Lo que sucede es que el diagnóstico se retrasa. Hasta un 80% de individuos con eczema ha tenido síntomas ya a los 5 años de edad. En cuanto a la prevalencia de esta evolución de síntomas que inicialmente debutan con dermatitis atópica, sabemos que la dermatitis atópica que se manifiesta antes del 1 año y medio de edad se va a asociar con sibilancias persistentes a los 6 años en algunos estudios reportados. Sabemos que la aparición temprana de eczema antes del 1 año de edad se asocia de manera independiente con sibilancias, sobre todo de tipo persistentes. También se han realizado otros estudios, este fue de una revisión sistemática, en el que los niños con una dermatitis atópica pues tienen más prevalencia de desarrollar posteriormente asma alérgica y rinitis alérgica, comparados con aquellos niños que no cursaron con dermatitis atópica. Y sabemos que la prevalencia de la dermatitis atópica, asma y rinitis, en este caso, en este estudio que se realizó, se incrementó, hoy se veía incrementada, sobre todo en pacientes masculinos, femeninos, que tenían un antecedente importante de atopia, y pues no se vio esta relación en aquellos que no tenían antecedente familiar de atopia. Entonces son factores muy importantes a considerar. Este fue de un estudio, esta tabla es de un estudio que se realizó aquí en México. Precisamente es un estudio un poco más dirigido a la aparición de la marcha atópica, porque todos sabemos cuáles son los factores de riesgo que se han visto relacionados a la dermatitis atópica, pero como comentaba este estudio, no tan específicos hacia la marcha atópica. Fue un estudio de casos y controles que incluyó 100 pacientes, 50 de un grupo control y 50 de un grupo de riesgo. En este caso se investigaron múltiples factores en los cuales solamente se encontró una asociación con el sexo masculino. Esta probable asociación se hace sobre todo por la diferencia entre el pH de la piel de varón y mujer, que aparentemente podría predisponer a que el pH de la piel del niño sea más predispuesto a desarrollar dermatitis atópica y por consecuencia marcha atópica. También se observó una asociación positiva con la patología materna en el embarazo, específicamente en este grupo de pacientes. La patología materna consistía en infecciones de vías urinarias y cervicovaginitis principalmente, y pues también se observó una asociación positiva cuando uno o ambos padres tenían antecedente de alergia. Ahora bien, como ya comentamos, pues la primera patología que se suele observar es la dermatitis atópica. Se han realizado sobre todo estudios transversales, sí hay estudios longitudinales, pero menor frecuencia o cantidad. Entonces, hasta el momento no estaba bien establecido si la dermatitis atópica era una relación causal o una relación solamente temporal para el desarrollo de la marcha atópica. ¿Cuál es la secuencia de eventos? Pues no está bien establecido, pero hasta el día de hoy se ha comprobado que la dermatitis atópica pues sí puede predisponer al desarrollo de las siguientes manifestaciones de la marcha atópica. ¿Cómo vamos a ver estas manifestaciones de marcha atópica? En la etapa del lactante, pues sobre todo con una alergia alimentaria, la propia dermatitis atópica, una enfermedad respiratoria sibilante,
En el caso de los niños preescolares y escolares, podemos tener ya esta progresión hasta en un 70% a rinitis alérgica, sobre todo, y algunos casos también de conjuntivitis alérgica. En el caso de niños mayores y adultos, podemos tener, sobre todo en niños mayores, una progresión hasta un 20-50% a asma, y en adolescentes adultos todavía podemos continuar con manifestaciones que consisten en una urticaria crónica. Entonces, vamos a hablar sobre todo en esta clase sobre cómo prevenir la progresión a esta marcha atópica, ¿verdad? Múltiples estudios hablan sobre la progresión, como ya comentamos, de la dermatitis hacia la marcha conforme avanza la edad. Un pequeño y breve recordatorio de la dermatitis atópica. Sabemos que es de las enfermedades inflamatorias de la piel más comunes, que va a afectar hasta un 15 a 30% en niños, de acuerdo a la bibliografía revisada, hasta un 2 a 10% en adultos. 60% de estos casos ya van a presentar diagnóstico de manifestaciones al primer año de vida, y hasta un 85% va a presentar ya o tener antecedente diagnóstico a los 5 años de vida. Las lesiones características, sabemos que son estas lesiones eczematosas, pruriginosas, y ya los casos crónicos con pobre control de los síntomas, pues ya vamos a encontrar incluso lichenificación. No vamos a entrar mucho en la fisiopatología de la dermatitis atópica, pero sabemos que es un conjunto de factores que finalmente van a alterar esta función de barrera de la piel, que la va a hacer más susceptible a la entrada y contacto con algunos aeroalergenos e incluso con algunos alérgenos en alimentos, y pues que esta asociación se va a ver también predispuesta por algunas infecciones, como es la de Staphylococcus aureus. Entonces, en teoría, si la dermatitis atópica es de las primeras manifestaciones de la marcha, pues hay que prevenir la progresión y complicación o gravedad de la dermatitis atópica con la finalidad de prevenir el resto de la marcha. Se pueden tomar acciones de prevención primaria antes de desarrollar todos los síntomas de dermatitis atópica, sobre todo con cuidados de la piel. De prevención secundaria, que serían intervenciones después del desarrollo de dermatitis y sobre todo se orientan hacia limitar la gravedad. Y prevención terciaria, que se orienta a aliviar los síntomas de la dermatitis atópica y otras enfermedades de la piel. En cuanto a la prevención primaria, sabemos pues que esta incluye al día de hoy el uso de emolientes, la lactancia materna. Sabemos que hay una cierta asociación con exposición microbiana. Al día de hoy también ya se han hecho algunos estudios en cuanto al uso de probióticos, en cuanto a la administración de inmunoterapia y al uso de luz ultravioleta o la administración de vitamina D, además de algunos estudios que hablan de la dureza del agua, que vamos a ver más adelante qué es. Bueno, entonces hasta un tercio por ciento, una tercera parte de los pacientes con dermatitis atópica va a presentar una alergia alimentaria sintomática. De tercera parte de los pacientes van a reportar una IgE positiva. Sin embargo, sabemos que IgE nos habla sobre todo de sensibilización, no es un sinónimo de una alergia alimentaria. Sabemos que la prueba, el gold standard sería realizar una provocación oral, debido a que cuando tenemos una IgE específica puede ser que estemos sobreestimando un diagnóstico y por lo tanto dando un tratamiento que puede alterar incluso el desarrollo de un paciente, ¿no? Desnutrición, a limitar ciertos alimentos en la dieta. Por lo tanto, al día de hoy el diagnóstico de la alergia alimentaria se considera que es un desafío, ya que la prueba de provocación oral no es una prueba que se realice de manera estandarizada por los riesgos que conlleva para el paciente. Y sabemos que es mucho más frecuente la sensibilización que la alergia alimentaria. Bueno, entonces la dermatitis atópica y alergia alimentaria, pues la importancia de saber esta asociación entre una y otra, sobre todo, es prevenir y tratar. Este es un estudio, es una revisión sistemática que se realizó en el año 2016 sobre si la dermatitis atópica causa o no alergia alimentaria. Es un estudio que se realizó se buscaron los registros en plataformas de Medline y Embase desde inicios de registros hasta noviembre del año 2014. Se incluyeron un total de 66 estudios que hablaban de la asociación de dermatitis atópica y alergia alimentaria. Se observó que la sensibilización alimentaria era 6 veces mayor en pacientes que tenían antecedente de dermatitis atópica que en individuos sanos. Y en aquellos sujetos que tenían ya diagnóstico de dermatitis atópica, hasta un 53% de estos estaban sensibilizados a alimentos y un 15% de estos tenían una prueba de reto positiva para alergia alimentaria. De este grupo de 66 estudios, 16 de ellos indicaron que la alergia alimentaria se asocia
a un fenotipo de dermatitis atópica todavía más severo. Entonces tenemos una asociación positiva. Ahora bien, es importante entender cómo se produce la sensibilización alimentaria para entender esta relación. La sensibilización ocurre previo a la ingestión de alimentos. Sabemos que sí puede ser así, sabemos que en los pacientes que tienen una sensibilización alimentaria incluso hay datos de una disfunción de la barrera cutánea. La barrera cutánea defectuosa se asocia a factores de virulencia de virus como Staphylococcus aureus, que sabemos que por sí solo es capaz de generar superantígenos capaces de estimular incluso IgE. Sabemos que se debe a anormalidades en los lípidos de la piel, a agresiones mecánicas por el rascado de los pacientes, a exposiciones ambientales como el uso de jabón, que también vamos a hablar un poquito más adelante, y a factores genéticos y adquiridos, sobre todo del estrato córneo y proteínas de unión estrecha. En conjunto, todos estos van a generar una mayor pérdida transepidérmica de agua, una mayor penetración de alergeno y una producción epitelial de alarmina y activación inmunitaria que por consecuencia puede generar una sensibilización de IgE. Este es un pequeño estudio que se realizó, es un estudio observacional realizado en el año 2015 que hablaba sobre todo acerca de que la dermatitis atópica aumentaba la sensibilización al maní o cacahuate en pacientes que tenían antecedente de dermatitis atópica y en su casa eran consumidores de maní. Estas proteínas del maní se encontraban incluso en el polvo de áreas comunes como la sala, comedor, en el cual se observó que efectivamente la exposición al antígeno de maní en el polvo a través de una barrera de la piel deteriorada por una inflamación de dermatitis es una ruta de sensibilización y alergia al maní. Obviamente, pues todos los pacientes que estaban incluidos en este estudio eran pacientes que tenían ya un diagnóstico de una dermatitis atópica. Entonces se observó una relación positiva de esta asociación. Aquí pues apoyamos la teoría de que la dermatitis atópica y la alteración de la barrera cutánea pues va a facilitar esta sensibilización a algunos otros alergenos. Entonces, sabemos que la exposición de un alergeno a través de un epitelio dañado y productor de alarmina va a promover una respuesta IgE, y sabemos que hay cambios en el perfil de células T reguladoras y citoquinas que predisponen a un paciente con dermatitis atópica a presentar otras enfermedades alérgicas. Esto sucede por esta permisividad que genera la piel a la exposición con otros alergenos. Hablando ahora sí de las intervenciones que podemos tomar, han cambiado mucho estas intervenciones conforme ha pasado el tiempo. Esto es debido a nuevos estudios que se han realizado. En el caso de emolientes, pues si sabemos que los pacientes que tienen dermatitis atópica tienen alteraciones en la función de barrera que ejerce la piel, en teoría si administramos emolientes esperamos mejorar la calidad de esa piel. Sabemos que la piel tiene dos estructuras de barrera, como es el estrato córneo y las uniones estrechas. Sabemos que las anomalías del estrato córneo, debidas a composición y organización de lípidos, están presentes en los pacientes con dermatitis atópica, que podemos encontrar defectos en proteínas estructurales, que podemos encontrar todavía más daño secundario a trauma por rascado, que va a haber una expresión reducida de proteínas de unión estrecha que compromete la integridad de las uniones, y que pues las células de Langerhans, pueden penetrar estas uniones estrechas que están alteradas ya y que pueden procesar antígenos extraños, iniciando así una respuesta inmune. Pues como podemos ver aquí en la imagen, pues esta sería el estrato córneo de un paciente que tiene una piel sana, y este sería el estrato córneo de un paciente que tiene dermatitis atópica. Las uniones pues pierden esa estrechez, por consecuencia generan esta permisividad a ciertos alergenos. Se ha visto que los bebés pues tienen niveles más altos de pérdidas transepidérmicas de agua, tienen por consecuencia ceramidas reducidas, y esto va a generar un grado de disfunción de barrera y una susceptibilidad mayor a la dermatitis atópica. Entonces, esta es una acción dirigida sobre todo a fortalecer la barrera de la piel durante la infancia, tratando de así prevenir la dermatitis atópica y alergia alimentaria y pues la progresión de toda la marcha. El uso de emolientes está dirigido sobre todo pues, a disminuir esta permeabilidad de la piel, a mejorar la hidratación, a disminuir la pérdida transepidérmica de agua y pues por consecuencia reparar el estrato córneo que está ya defectuoso. Este también es otro estudio que se realizó con el uso de emolientes, sobre todo a base de ceramidas,
en la terapia diaria de neonatos de alto riesgo. El alto riesgo lo condicionaba el antecedente de uno o más familiares atópicos, sobre todo el uso de dos veces al día. En cuanto a la prevención de la dermatitis atópica, se vio que hubo una disminución no significativa del riesgo de presentar dermatitis atópica entre el grupo control y el grupo de riesgo. Llama la atención que con respecto a la alergia alimentaria, sí se observó una disminución de sensibilización y alergia a alimentos en el grupo de riesgo versus el grupo control, con un 0% en el grupo de riesgo y un 19% de casos en el grupo control. Sin embargo, es importante saber que el grupo control, hasta un 39% de los pacientes, aún así utilizó emoliente de 3 días a la semana, comparado con el grupo de riesgo, pues que lo usaban 2 veces al día. Esto pudo haber generado un poco de confusión, por lo que se requieren estudios con un mayor volumen de pacientes también. Entonces, estudios más recientes no solo hablan de los emolientes como prevención de la dermatitis atópica, sino también como ser eficaces para prevenir la alergia alimentaria. Entonces, el uso de emolientes previene o retrasa la dermatitis atópica, alergia alimentaria y su gravedad o desarrollo. Esto quedó poco claro en el estudio anterior que vimos porque ya comentamos que el grupo control utilizó emolientes y sabemos que también el tipo de emoliente utilizado puede generar confusión. Esto también por el vehículo del emoliente que se absorbe de manera diferente y que también cambia la absorción en la piel sana y en la piel dañada. Hubo un único estudio en el que el grupo control evitó emolientes. En este único estudio sí se observó una disminución significativa del riesgo de dermatitis atópica en el grupo de pacientes que sí utilizaron el emoliente. Ahí hubo menos confusión, pero pues es el resultado de un único estudio. Sin embargo, se ha habido en estudios murinos que las cremas con un pH ácido, que son las fórmulas de ceramida, han mostrado ser más eficaces en la prevención de dermatitis atópica, porque pues sabemos que los pacientes con dermatitis atópica tienen ceramidas disminuidas. Entonces, pese a que faltan más estudios todavía por tomar en cuenta, al día de hoy los emolientes se consideran una medida de prevención primaria del desarrollo de enfermedades alérgicas, inicialmente dermatitis e incluso, como ya vimos, alergia alimentaria. Otra intervención que se puede realizar en estos pacientes es la lactancia materna. Sabemos que la lactancia materna confiere ciertos mecanismos protectores, ya que hay una exposición reducida a proteínas dietéticas alergénicas, hay una prevención de infecciones que inician o exacerban la enfermedad alérgica, tiene efectos inmunomoduladores en la lactancia materna en alergia alimentaria, sobre todo por inmunoglobulina A, citocinas y algunos oligosacáridos, y pues sabemos que también está muy implicada en el desarrollo del microbioma infantil. Sí, esto va obviamente a favorecer, como vamos a ver más adelante, el desarrollo o prevenir el desarrollo de enfermedades como dermatitis y alergia alimentaria. Sin embargo, sigue siendo una medida un poco controvertida. Hay un metaanálisis y una revisión sistemática que se hizo en 6 estudios de cohortes, en la que se dio lactancia materna exclusiva en un paciente al menos 3 o 4 meses y se observó que redujo la incidencia acumulada de eczema, sobre todo en los primeros 2 años de vida. Específicamente en ese estudio se observó que esta protección no duró más allá de 2 años. Solamente se habla que fue en los primeros 2 años de vida, y hablando también del tiempo de administración de la lactancia, no hubo cambio sobre si esta se dio más allá de 4 meses o por un periodo mínimo de 4 meses. Otro estudio que incluyó aún más pacientes es el estudio PROVID, que fue un ensayo de intervención en promoción de la lactancia materna. Fue un ensayo controlado, aleatorizado. Este estudio incluyó 17.046 binomios madre e hijo que recibieron lactancia materna exclusiva de acuerdo a las pautas establecidas por la OMS, en la que se vio que se administró lactancia materna exclusiva por 6 meses y se les dio seguimiento a estos pacientes a los 12 meses de edad, se observó que redujo el riesgo de presentar dermatitis atópica hasta en un 46%, perdón. Sin embargo, pese a que fue un estudio que incluyó muchísimos pacientes, este también tuvo datos de sesgo, ya que hasta el 50% aproximadamente de estos binomios madre e hijo fueron amamantados a los 6 meses en el grupo de intervención. Y en aquel grupo control, hasta un 60% amamantó al menos 3 meses. Entonces sigue siendo una medida un tanto controvertida, no bien clara hasta el momento,
Pero pues sabemos, sin embargo, que en el año 2019 la Asociación Americana de Pediatría, de cualquier manera, pues estableció pautas actualizadas para la lactancia materna como una medida protectora de la enfermedad alérgica. Esto apoya la idea de que la lactancia materna administrada en un periodo de 3 a 4 meses disminuye la incidencia de dermatitis atópica, sobre todo en aquellos pacientes menores de 2 años. Sabemos también que no hay evidencia para retrasar la introducción de alimentos alergénicos más de 4 meses y que restringir la dieta en el embarazo o lactancia para prevenir alergias tampoco es una medida como tal bien aceptada. Sabemos que para la lactancia materna, en el caso de prevención de alergia alimentaria, tenemos todavía datos insuficientes. Ahora, todo esto no desacredita la lactancia materna, porque si bien no está bien claro todavía esa prevención que tiene las enfermedades alérgicas, sabemos que sí o sí tenemos que indicar lactancia materna, pues tiene otros, cosas a su favor, como reducir las tasas de obesidad, diabetes y procesos infecciosos. Entonces, hasta el momento, pues sigue siendo una medida de prevención primaria de dermatitis atópica, no tanto es clara, pero sabemos que pues hasta el momento faltan estudios con respecto a la prevención de la alergia alimentaria. Sobre todo, pues si se administra solo 3 o 4 meses, pues ejerce un efecto, aparentemente protector. En cuanto a la exposición microbiana y el estilo de vida, también se pueden hacer intervenciones y se realizó un estudio que fue el estudio de la hipótesis de la higiene, que fue un estudio realizado en 1989 por David Strachan. Este fue un estudio epidemiológico de 17.414 niños británicos, en el que se valoró el tamaño de la familia, número de niños mayores en un hogar, y esto se relacionó de manera inversamente proporcional a la prevalencia de fiebre del heno, que en aquel momento la rinitis pues era conocida como fiebre del heno, o dermatitis atópica. En este estudio se observó que familias pequeñas con unos estándares de limpieza altos contribuyen al desarrollo de dermatitis atópica. Vamos a ver más adelante por qué. Se observó que incluso desde entonces evidencia que sugería que había un incremento también en la prevalencia de asma y eczema en el caso de estas familias pequeñas con estos estándares altos de limpieza. Esto hace referencia a que en las casas que no eran tan limpias hay una mayor exposición a endotoxinas domésticas, exposición incluso a mascotas en las casas que tienen mascotas, que ejercen un efecto protector contra el desarrollo de estas enfermedades, disminuyendo la incidencia de dermatitis atópica. Ahora bien, no toda la exposición microbiana va a generar un mecanismo protector contra el desarrollo de enfermedades alérgicas. Se ha visto que la exposición temprana al virus sincitial respiratorio y Staphylococcus aureus van a tener una influencia en el desarrollo positivo de enfermedades alérgicas, de enfermedad atópica, pero se ha visto también que la exposición al virus de la varicela zoster o el ingreso temprano a guardería no tienen una relación con el desarrollo de dermatitis atópica. Sin embargo, es importante considerar que el ingreso temprano a guardería sí se relaciona con el desarrollo de sibilancias y posteriormente asma, ¿sí? Se ha visto que vivir en granjas aumenta los niveles de estas endotoxinas y se ha observado que esto genera una mayor diversidad microbiana en el polvo doméstico y se ha observado que por consecuencia hay menor incidencia de asma en los pacientes que habitan en granjas y menor incidencia de enfermedad alérgica. Se disminuye la enfermedad alérgica con exposición infantil a animales de granja, cereales y leche sin pasteurizar. Es importante aquí apuntar que se disminuye incluso con los animales de granja. No quiere decir que todos los pacientes que viven en una granja van a presentar esta protección, porque se ha visto que en granjas que eliminaron los animales o que hay menos frecuencia de animales, estos pacientes no les confiere protección contra el desarrollo de enfermedades alérgicas. Entonces es importante que sea el antecedente de cereales, leche sin pasteurizar, la presencia de animales en granjas. Esto sucede por una regulación positiva de las células T reguladoras o por inhibición de respuestas TH2 por menores niveles de marcadores de activación y aumento de los receptores inhibidores. Sabemos que entonces que la diversidad microbiana en ambientes naturales va a reducir el riesgo de enfermedades alérgicas
y se ha visto que esto tiene un factor positivo incluso en la etapa prenatal, con exposiciones microbianas maternas prenatales. Se ha visto que esto disminuyó la frecuencia de enfermedad alérgica en descendientes y sibilancias también en descendientes de madres que estuvieron expuestas a esta diversidad microbiana, sobre todo aquellas que estuvieron expuestas a animales de granja, estiércol, establos y leches sin pasteurizar. Esto se debe a un aumento en los receptores de inmunidad innata en los niños, hijos de estas madres, como son TLR2, TLR4, CD14, incluso factor de necrosis tumoral, entre otros. Esto confiere un efecto protector sobre todo para enfermedad respiratoria y alérgenos inhalados, pero para dermatitis atópica y alergia alimentaria todavía hay algunos datos que no están claros. Igual, también hay resultados contradictorios al respecto, ya que se vio que un estudio reportó un efecto protector ante una exposición a agricultura, pero este requería una exposición constante para generar y mantener esa protección contra enfermedades alérgicas, ¿sí? Lo que sugiere que entonces al quitarse esa exposición, los pacientes tienen por consecuencia el mismo riesgo de presentar enfermedades alérgicas. De manera muy contradictoria, otro estudio reciente reporta que adultos que crecieron en granjas mantienen todavía niveles menores de sensibilización aún después de mudarse a entornos urbanos. Entonces, también es algo que todavía debería pues esclarecerse más. Falta para esto realizar quizá más estudios longitudinales que le den un mejor seguimiento a estos pacientes. Otra de las medidas que se pueden tomar es el uso de probióticos, prebióticos y simbióticos. En el caso de esto, el interés surgió en el año de 1990 aproximadamente, que empezaron a hacerse estudios en humanos, en los que se vio que la diversidad microbiana estaba reducida en personas que presentaban alergias. El interés surge sobre todo de la posible manipulación de la microbiota a través de prebióticos, probióticos y simbióticos. Entonces, ante esta posible manipulación, ¿se prevendrían enfermedades alérgicas? Es un pequeño recordatorio. Sabemos que los probióticos son microorganismos vivos administrados con el fin de conferir beneficio a la salud. Los prebióticos, compuestos que pueden ser utilizados por los microorganismos del huésped para conferir beneficios a la salud. Y los simbióticos es esta combinación de prebióticos y probióticos. En cuanto al uso de probióticos, este es un ejemplo de un estudio que se realizó con una suplementación materna durante el embarazo y lactancia que reduce el riesgo de eczema en niños. Es un estudio que se realizó en el año, no puse el año. Bueno, les debo el año, no lo encuentro. 2012. Se realizó en 205 binomios madre e hijo, se les dio seguimiento a 24 meses. Las madres tenían antecedente de atopia. Fue un estudio paralelo, doble ciego, controlado con placebo, en el que se administraron probióticos durante la gestación y la lactancia, 2 meses antes del parto y 2 meses posterior al parto. Los probióticos administrados fueron Lactobacillus rhamnosus y Bifidobacterium longum. En este estudio, pues a manera de conclusión, sí se observó un riesgo de eczema reducido ante esta intervención. Este es otro estudio en el que se hizo una intervención con probióticos durante la gestación. La finalidad de este estudio fue investigar el efecto de la intervención temprana con probióticos en el desarrollo de enfermedades alérgicas hasta los 13 años de edad. El seguimiento de este estudio fue todavía mayor. Se realizó en el año 2019 en 1.223 embarazadas con alto riesgo de enfermedad alérgica en descendencia. El alto riesgo lo confería el que al menos uno de ambos padres presentara antecedente de alergia. Los probióticos administrados fueron Propinebacterium, Bifidobacterium breve, Lactobacillus rhamnosus GG. Fue un estudio doble ciego. Se administró estos probióticos o placebo. Se administraron hasta las 36 semanas de gestación y nacimiento y en bebés hasta los 6 meses de edad. Los resultados de este son que el grupo control versus el grupo de probióticos no mostró diferencias significativas. Sin embargo, en este estudio hubo un subgrupo de los pacientes que fueron obtenidos vía cesárea. Entonces, al hacer esta comparación del subgrupo de pacientes nacidos vía cesárea versus el grupo control, ahí sí se observó una disminución de alergia, dermatitis atópica y sibilancias, con una disminución hasta un 41.5% de estas enfermedades alérgicas se presentaron en el grupo de cesárea y pues este número aumentó en el grupo control hasta un 67.5%. Por lo tanto, la intervención con probióticos
No protegió de manera general a todo el grupo, pero sí se observó que protegió al grupo que fue nacido vía cesárea. Esto podría ser por una recuperación en la microbiota de estos niños que pues tienen alteración por el antecedente de la vía de nacimiento. Otro estudio previo con el consumo materno se me fue el nombre. El Lactobacillus rhamnosus GG durante el embarazo y lactancia, se vio que pues aumenta la concentración en leche materna del factor de crecimiento transformante beta 2, que tiene una función o ejerce una función inmunomoduladora, y pues se vio que la leche materna tiene un efecto sobre la composición de la microbiota intestinal, que esto también es algo que ya ampliamente sabemos, y que pues hay un paso de oligosacáridos de la leche materna que promueve el crecimiento de estas bifidobacterias intestinales. Con respecto al uso de prebióticos, hay una evidencia un poco más limitada. Los prebióticos incluyen oligosacáridos no digeribles, similares a oligosacáridos de la leche materna, que pues generarían una protección contra dermatitis atópica y alergia alimentaria. Como ya comenté, la evidencia es un poquito más limitada. Con respecto a la dermatitis atópica, se realizó un estudio en 206 lactantes de alto riesgo. A los 6 meses de seguimiento, se observó que se presentaban solamente casos de dermatitis atópica en el 9.8% del grupo de intervención y hasta un 23.1% en el grupo control. Estos efectos se observó que persistían incluso hasta 2 a 5 años, por lo tanto, pues en este estudio sí se concluyó que hubo una protección para los pacientes y el desarrollo de dermatitis atópica, pero no hay suficiente evidencia con respecto a la alergia alimentaria. Y pues ya solamente con respecto al uso de simbióticos, este es otro estudio en el que se administraron simbióticos como prevención y tratamiento de la dermatitis atópica. Se realizó en el año 2016. Es un metaanálisis que hablaba sobre la eficacia de simbióticos en la prevención de dermatitis. Se hicieron búsquedas en PubMed, Maitland, Embase y Cochrane sobre estudios sobre prevención de dermatitis atópica con simbióticos. Este estudio sí debía incluir la escala de gravedad de la dermatitis atópica. Es un estudio que incluyó 8 estudios. 2 de ellos fueron incluyeron prevención y tratamiento. Estos son algunos de los resultados de este estudio, en el que no alcanzan a ver ustedes, pero se vio que en estos 3 que están marcados, los pequeños prácticamente que sí recibieron simbióticos, mostraron una disminución en esos niveles de SCORAD, por lo tanto sí se vio una mejoría de los datos de dermatitis atópica comparados con los grupos placebo. Igual, este otro también mostró una notable disminución en los niveles del SCORAD en los pacientes con dermatitis atópica, igual el grupo de abajo. También en estos dos se vio que el tratamiento con simbióticos redujo el eczema y pues los datos de dermatitis atópica. Entonces se encontró evidencia que apoya a que el uso de simbióticos para el tratamiento de la dermatitis atópica, sobre todo aquellas que son mezclas, tuvo un cambio o una mejoría de la dermatitis atópica, sobre todo pues manifestado por una disminución del score. Sin embargo, nuevamente se necesitan más estudios todavía pues para evaluar esta eficacia del uso de simbióticos en la prevención o tratamiento de dermatitis atópica. Otra de las medidas a tomar es el uso de vitamina D y la luz solar. Sabemos que la vitamina D es la fuente principal que la principal fuente de vitamina D es la luz solar. Se ha observado una mayor prevalencia de enfermedades alérgicas en áreas con exposición solar reducida, como sucede en países del norte distantes del Ecuador, en personas que nacen en otoño o invierno, que son épocas del año en las que hay menos luz solar en algunas partes del mundo. Estas tienen tasas más altas de alergia alimentaria, incluso anafilaxia inducida por alimentos y dermatitis atópica. Este es un estudio que habla al respecto, es un estudio realizado en el año 2010. Habla sobre esta relación de la época de nacimiento y la alergia, la anafilaxia inducida por alimentos. Es un estudio que se realizó en Boston. Llamó la atención este estudio porque se dieron cuenta que Boston estaba prescribiendo muchos EpiPen por alergia, anafilaxia y antecedente de alergia alimentaria. Entonces, la razón de este estudio fue tratar de encontrar esa relación del por qué había más personas que estaban presentando esta anafilaxia a alimentos. Se trató de hacer esta relación con el antecedente de la exposición UVB y vitamina D asociados al clima. Este estudio incluyó pacientes que todos fueron nacidos en época de otoño e invierno, y estos pacientes pues que fueron atendidos en el hospital de Massachusetts que tenían antecedente de anafilaxia a alimentos. Se observó
característicamente pues que sí había una relación entre el haber nacido en época de otoño-invierno y el desarrollo de la anafilaxia a alimentos, pero nuevamente se requieren más estudios. No queda claro cuáles son los factores por los cuales la vitamina D puede causar esta predisposición. Este es otro estudio que igual habla sobre la época del año de nacimiento y la frecuencia de dermatitis atópica, sobre todo en el hemisferio norte. El objetivo de este estudio fue examinar si la prevalencia de dermatitis atópica se relaciona con el mes de nacimiento. Se realizó en el año 2019 y pues es una revisión sistemática, un metaanálisis. Se incluyeron solamente 9 artículos. Sabemos que el frío y cambio climático va a afectar de manera negativa los efectos de barrera de la piel, que hay una alta incidencia de dermatitis atópica en países que son lejanos al Ecuador, y sabemos también del empeoramiento de la dermatitis atópica al norte de Europa en meses de invierno. Entonces, por esa razón es que se realizó este tipo de estudio en el que pues prácticamente se evidenció que aquellos pacientes que nacían en época de otoño o invierno tenían una frecuencia más alta de desarrollar dermatitis atópica. Es solamente ligeramente más alta en ambos casos. Sabemos que la vitamina D promueve la formación de la barrera cutánea y migración de células epiteliales que por consecuencia modularían la respuesta inmunitaria. Además, promueve la expresión de citocinas antiinflamatorias, va a conducir a la inhibición de respuesta TH2, actividad de células dendríticas, secreción de IgE, producción de TLR e incremento de la actividad de células T reguladoras. Se ha visto que niveles elevados en sangre de cordón umbilical, niveles elevados de vitamina D, se han asociado a un menor riesgo de enfermedades alérgicas. Esta relación es proporcional o se ha visto proporcional cuando se encuentran niveles disminuidos, sobre todo en un aumento en la frecuencia de alergia alimentaria. Nuevamente, sin embargo, no existe suficiente evidencia al momento que justifique la prevención de enfermedades alérgicas con vitamina D, y factores como etnia, color de la piel, medición de la forma inactiva de la vitamina D va a influir en los resultados. Por lo tanto, se requiere realizar más estudios longitudinales para apoyar su asociación. Pues ya casi vamos a terminar. Otro de estas intervenciones que se pueden tomar o que se han estudiado hablan de algo que es la dureza del agua. Esta sería como la traducción al español del inglés. ¿En qué consiste? Bueno, en que esta dureza del agua contiene altos niveles de minerales. ¿Cuáles? Entre ellos carbonato de calcio, carbonato de magnesio, calcita, yeso, dolmita y ya. Se ha visto, sobre todo con el caso del calcio, que en pacientes que tienen antecedente de alteración del gen de la filagrina, los niveles de calcio en el agua se van a asociar con una mayor pérdida transepidérmica de agua. Entonces, ya hablamos del efecto que esta pérdida aumentada ejerce en la función de protección de barrera de la piel. Se sabe que estos altos niveles de minerales van a interactuar con jabones, formando tensoactivos que se unen a la piel, provocando una ruptura de la barrera epitelial. ¿Cuándo empezó a tomarse en cuenta la dureza del agua? Más o menos a finales de la década de los 90. Se realizó un estudio ecológico en 4.141 niños en escuelas de educación primaria del Reino Unido, en los que se observó una asociación de la dureza del agua con una mayor prevalencia de eczema. Llamó la atención. Posteriormente, Japón, España, Dinamarca hicieron estudios similares en los que también se observó esta asociación. El lavado frecuente de manos con agua alta en concentración de solutos, como ya comentamos, se asocia a este aumento de tensoactivos, pérdida transepidérmica de agua, indicadores de desnaturalización de proteínas y alteración de lípidos, que por consecuencia van a generar una piel seca y eritematosa. Por lo tanto, aquí la intervención sería, si disminuir la dureza del agua, va a generar una menor producción de tensoactivos. Se hizo un estudio en ratones con dermatitis atópica en el que se observó efectivamente esta teoría. El agua blanda ultrapura mejoró en estos pacientes la calidad de la piel atópica. Se aplicó el uso de jabones metálicos, que prácticamente jabones metálicos se le da el nombre de este precipitado insoluble que es formado por los ácidos grasos del jabón y el contacto con el agua. Esta aplicación de jabones generó un aumento en los niveles de IgE y citocinas proinflamatorias como la interleucina 4, 5 y 13. Posteriormente al seguimiento de estos ratones, se hicieron aseos con agua suave o denominada suave, en los que se observó pues, que mejoró el prurito, sequedad,
disminuyó la pérdida transepidérmica de agua, se disminuyó la cantidad de IgE y de citocinas TH2. Pese a que algunos estudios no pueden demostrar el tratamiento de agua con suavizadores, se realizó este estudio en el que, no se guardó, se realizó este estudio en el que pues prácticamente se hicieron también dos grupos de pacientes. En uno de ellos se eligieron de manera aleatorizada, se instalaron ablandadores de agua de intercambio iónico y se le dio seguimiento a 12 semanas a estos pacientes. Se realizó este ensayo en el Reino Unido y se vio que aunque el eczema no mejoró de manera objetiva a la valoración de los médicos, los pacientes sí reportaron una mejoría significativa de los síntomas, ¿sí? Sin embargo, pues, dada la falta de evidencia, no se pueden tampoco obtener conclusiones todavía claras sobre el uso de estos ablandadores de agua como prevención de la dermatitis atópica. Pues bueno, ya como conclusiones, la alergia alimentaria, dermatitis atópica y rinitis alérgica son enfermedades alérgicas que se van a desarrollar tempranamente en la vida de pacientes con factores de riesgo y pues que van a generar la llamada marcha atópica. Se desconoce, como ya comentamos, la secuencia exacta de eventos, pero se sugiere la dermatitis atópica como el evento inicial. Se sabe que no es casualidad el desarrollo posterior de otras enfermedades alérgicas, que existe una asociación entre este desarrollo. Es importante saber que se requieren más estudios sobre las ventanas de desarrollo y prevención de las enfermedades alérgicas, como lo comentamos con todos los pasos previos. La gravedad, sabemos que la dermatitis atópica es un factor clave para predecir el desarrollo de la marcha atópica, por lo tanto hay que tratar de tener un mejor control de estos pacientes. Sabemos que el uso de emolientes es clave en el tratamiento de la dermatitis atópica. Es importante, sin embargo, tomar en cuenta qué tipo de emoliente se va a usar, la duración, la frecuencia de aplicación del tratamiento y el apego de los pacientes también al tratamiento. Y pues con respecto a la lactancia materna, pues sabemos que la Asociación Americana de Pediatría recomienda la lactancia materna exclusiva, que se considera que disminuye la incidencia de dermatitis atópica, sobre todo en los primeros 2 años de vida, pero igual sabemos pues, que es información un poco controvertida. Sabemos que el estilo de vida es un factor protector, aunque se desconoce todavía el mecanismo exacto y duración. El uso de probióticos es contradictorio, no recomendado de manera habitual como prevención, pero la mayor parte de los estudios apoyan al uso de probióticos, sobre todo en aquellos pacientes que tienen factores de riesgo. Y pues sabemos que hay un uso contradictorio de la vitamina D y pues todavía es un motivo de estudio para su recomendación. Y pues sería todo de mi parte.